¿Cómo está usted? Que Dios les bendiga. Es un momento especial que nos reunimos cada semana para poder compartir siempre la palabra del Señor y así acercarnos cada día a nuestro Padre Celestial para que Él sea enseñándonos, guiándonos a su buena voluntad. El día de hoy vamos a compartir el texto de Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, los versículos 1 y 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 y 2, que dicen así: Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Vamos a hablar en el día de hoy el tema dialogando con Dios, dialogando con Dios. Yo creo que usted ha escuchado lo que es orar, lo que es conversar, lo que es dialogar, lo que es comunicarse con nuestro Dios. Es así que Juan el Bautista instruyó a sus discípulos, y una vez que los discípulos aprendieron, después se acercaron al Señor y ellos le dijeron al Señor: enséñanos a orar como Juan lo hizo con sus discípulos. Y usted va a encontrar en las Escrituras la oración del Padre Nuestro, ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 6, como también Lucas lo escribe allá en Lucas capítulo 11. Muchas oraciones, muchas conversaciones, diálogos entre los hombres con el Dios Todopoderoso. Y el Señor que hizo el oído es quien escucha las oraciones de sus hijos. El Dios que hizo la lengua, que nos hizo así, es quien desea que nosotros nos comuniquemos frecuentemente con Él. El Señor Jesús hace una precisión acerca de la oración y dice: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Es interesante que esa es la forma, la manera, la técnica correcta para recibir respuesta a nuestras oraciones, ya que es el Señor Jesús el que hace las cosas cuando se le piden al Padre en el nombre de Jesús. No en otro nombre, sino en el nombre de Jesús. El texto es muy claro al respecto. Ahora, el apóstol Pablo aprendió, experimentó, ejerció, realizó muchas oraciones, y aunque en el texto epistolar no aparecen algunas descritas, pero sí él usa este vocablo para hablar acerca de la oración. En Romanos 8, versículo 26, Romanos 8, versículo 26, dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo ayuda al creyente en sus debilidades para pedir a Dios que le ayude y que responda a sus necesidades. En este caso es el Espíritu Santo quien emplea al creyente, o usa al creyente, o el creyente a través del Espíritu va a comunicar al Dios Todopoderoso aquellas necesidades que éste tiene. Pero es Dios quien sabe lo que necesitamos. Es Dios quien sabe lo que el creyente necesita. Entonces, dentro de este proceso, de este diálogo, de esta interacción o comunicación entre el creyente y el Dios Padre Todopoderoso, es el Espíritu Santo quien decodifica, quien ordena cuáles son las prioridades que los creyentes necesitan. Ahora, en el pasaje que hemos leído en el día de hoy de Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, los versículos 1 y 2, aparecen dos razones que el apóstol Pablo solicita la ayuda en oración. Primero está en orar por el ministro de Dios. Pablo dice ahí: hermanos, orad por nosotros, orad por nosotros. Entiéndase que la palabra del Señor
nos manda, nos orienta, nos instruye a orar por quienes están sobre el ministerio. Pablo aquí es un apóstol, es un maestro y también es un misionero que lleva el mensaje del evangelio desde Jerusalén a toda la región que llegó a estar hasta Europa. Se cree que hizo 3 viajes misioneros y un cuarto que no lo alcanzó a terminar, pero él fue un hombre incansable, trabajador, que fue de un lugar a otro y se movió a través de diferentes medios de transporte, ya sea a través de sus propias piernas, caminando, ya sea en animales, en este caso camellos, en barcos y otros medios de transporte que él usó para ir y llevar la semilla del evangelio a aquellas comunidades que nunca habían escuchado la palabra del Señor. Ahora, Pablo utiliza ahí la expresión, dice, para que la palabra del Señor sea glorificada. Eso dice el texto, para que la palabra del Señor sea glorificada. Pero antes dice, para que la palabra del Señor corra. Fíjese la metáfora, que la expresión corra, que la palabra del Señor corra. Ahora, en el libro de Habacuc, el profeta menor del Antiguo Testamento del siglo VII antes de Cristo, Dios le da una visión a este hombre de Dios acerca de lo que él va a hacer, el Señor en este caso, allí con los habitantes de Jerusalén que se han rebelado sistemáticamente en contra de Dios. Y el profeta ora, clama al Señor, busca en Dios la respuesta a esa situación inmoral, idólatra y perversa, y es el Señor quien le habla. Y le habla que la visión que le va a dar la escriba, que la declare en tablas para que corra. Y nuevamente se utiliza la palabra correr, el verbo correr. Y es indudablemente que el Señor quiere que su palabra vaya en la dirección donde están las personas que la necesitan. Pero ¿quiénes son las personas que tienen que comunicar el mensaje? ¿Es Pablo? ¿Es usted? ¿Soy yo? Son todos los creyentes que el Señor los llena con su espíritu y con su poder para ser testigos vehementes de lo que es el mensaje del Señor. Sigamos un poco más adelante, citando algunos textos como Colosenses 4:3, donde el Señor orienta al apóstol Pablo y Pablo le dice a los creyentes que oren al Señor para que Dios le abra puertas. Vamos a buscar ese texto de Colosenses. Está un poquito hacia atrás, esta epístola preciosa y maravillosa que Pablo escribió. Colosenses 4:3. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Pablo le escribe a la iglesia de Colosa que oren por él, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Se da cuenta? Cómo Pablo también instruye y solicita a los creyentes que oren por él, para que de esa forma el Señor abra puerta y él pueda comunicar el misterio de Cristo, que en este caso es la evangelización, la palabra predicada, el evangelio expuesto a todas las personas de ese tiempo. Entonces, hoy día más que nunca, usted y yo tenemos que orar para que el Señor Dios Todopoderoso abra puertas, se predique la palabra, se comparte el evangelio, porque eso es lo que Dios desea, que su palabra corra a través de diferentes instancias, porque el objetivo del Dios Todopoderoso es salvar a toda la humanidad. El apóstol Pedro escribe, Dios es paciente, dice, para con nosotros, no queriendo que nadie perezca. El Señor Jesús le dice a los discípulos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, Pablo insiste en que hay que orar por él. La pregunta a veces nosotros hacemos es que solamente oramos algunos por ellos mismos y otros,
no oran ni por ellos mismos. Entonces, ahora este es un salto más allá. Hay que orar por la obra del Señor, por la iglesia del Señor, por los pastores, por los maestros, por los evangelistas, por las iglesias locales, por los obispos, porque nos presiden. Tenemos que orar por la obra del Señor para que la palabra del Señor corra, fluya y pueda llegar a los corazones de las personas que tanto lo necesitan. Oren por nosotros, hermanos amados. Oren por el trabajo pastoral de la capellanía, del ejército donde estamos, del Señor nos ha puesto para que su palabra corra y pueda llegar a los corazones de todas las personas, porque ellos necesitan el mensaje del Señor. En segundo lugar, en este diálogo o dialogando con Dios, Pablo dice que hay que orar para que Él sea librado. Noten que esta expresión ahí dice en el pasaje de Tesalonicense, Pablo menciona, dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pablo sabe que se va a encontrar con personas diabólicas, malignas y perversas que se opondrán para que él no comparte el evangelio del Señor Jesucristo. Estos hombres perversos que menciona Pablo es como la palabra griega es diótrofe, que son gente que tiene una mente distorsionada, que todo lo interpretan mal, son personas que actúan con mucha maldad, haciéndose pasar por ministros a veces de Dios, pero que no lo son, y que en el fondo disfrutan haciendo maldades y causándole daño a otros. La acción también puede ser de corromper aquellas cosas que están bien. Estos distorsionan y actúan impíamente en contra de lo que es correcto. Son aquellos que le hacen trampas a las personas para beneficiarse de ellos y cuentan mentiras siempre con el objetivo de hacer maldad. Pablo sabe que en el trabajo pastoral, en el trabajo apostólico, hay personas que son perversas, malignas, diabólicas, en las que él se va a encontrar y pide a los creyentes de la iglesia de Tesalónica que oren por él para que el Señor los libre de este tipo de personas. Ahora, el profeta Jeremías, en el capítulo 17, versículos 9 y 10 de su obra, dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice, yo, el Señor, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según el camino y sus obras. Mis queridos amigos, Dios conoce todo lo que pensamos, lo que sentimos y qué es lo que podemos planificar. A veces hay personas que trabajan para las tinieblas, que planifican cosas y que se oponen a algunas acciones respecto de la obra del reino de Dios intencionalmente. Ahora, se espera que el trabajo del reino de Dios, la iglesia del Señor, el compartir el evangelio, es una de las tareas más honorables y honrosas que un hombre puede apoyar. La tarea del trabajo de la asistencia espiritual es un trabajo que permanecerá por toda la eternidad. El Señor Jesús le dice a los discípulos que trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Que no trabajen tanto por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Padre les dará. Hay dos tipos de comida que el Señor menciona ahí. Una es la comida terrenal, que usted y yo conocemos. Todos los días la gente trabaja para tener un sostenimiento y alimentarse económicamente y cubrir todas sus necesidades. Pero eso es una tarea, un trabajo temporal que satisface necesidades biológicas, terrenales, no más.
Pero el Señor Jesús le dice a los discípulos que ahora ellos van a trabajar en una comida imperecedera. Y tiene relación en el contexto de Juan, capítulo 4, con la evangelización de las personas. Eso es lo más trascendente que el Señor quiere que sus discípulos trabajen. Y es lo que el apóstol Pablo está mencionando acá. El trabajo de la obra, la evangelización hacia el mundo antiguo que hoy día podríamos mencionar. Pero hay un mundo nuevo, hay países, hay gente que de un lugar a otro hoy día está moviéndose porque en sus países hay inestabilidad política, moral y espiritual. Y es una oportunidad que los creyentes tienen que ver para anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en ese contexto, si vamos a encontrarnos con personas que son perversos, que son engañadores, que dirán que sí en un sentido al Señor, pero en su interior, en sus corazones, hay perversidad, hay maldad, hay trampa, hay engaño, hay mentiras. Y es el apóstol Pablo que dice que tenemos que orar en el nombre de Jesús para que el Señor nos libre de eso. Por otro lado, Jesús, conociendo el corazón de todas las personas, Él dice que del corazón salen los malos pensamientos. Vamos a leer ese pasaje que está allí en el texto de Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. El Señor Jesús, como maestro, como el Señor, conoce el corazón de todas las personas y Él explica este tipo de situaciones. Mateo capítulo 15, los versículos, vamos a buscarlo bien, versículos 19 al 21. Veamos el pasaje, lo que él está hablando de la contaminación espiritual. Sus discípulos se encuentran con espigas, tienen un poco de apetito y las empiezan a mover en sus manos, hacerle fricción para después empezarlas a comer. Lo ven los escribas y los fariseos, le dicen, ¿por qué tus discípulos comen con las manos sucias? Están contaminándose. Y el Señor Jesús dice que el énfasis de la contaminación no tiene que ver tanto con lo físico, sino con la parte moral y espiritual, que es lo que realmente contamina al hombre. Entonces, el pasaje habla así. Respondiendo, dice, Pedro le dice, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también ustedes son sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto es lo que contamina al hombre. Porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todas estas cosas son las que contaminan al hombre, porque el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces la pregunta es, ¿cuánta gente hoy día está contaminada por temas morales, por temas espirituales, donde no han tenido la precaución, no han tenido el temor de Dios en relación a abstenerse y cuidar su vida en vivir moralmente conforme a los principios de rectitud y de integridad que el Señor quiere que vivamos? Esta palabra malvados, que también utiliza el apóstol Pablo, utiliza acá el hombres, dice, perversos y malos. Es la palabra griega ponerón, malvados. Y en el Evangelio de Marcos,
en el capítulo 14, versículos 55 al 59, encontramos que los escribas y los fariseos nuevamente aparecen buscando falsos testigos para asesinar o quitarle la vida al Señor Jesús. ¿Cómo es posible que personas que supone que representaban la fe, que eran las personas piadosas que deberían haber tenido para acercar a las personas a Dios, al ver a Jesús, que el Señor sanó, que el Señor enseñó, que el Señor restauró a las personas, hicieron todo lo contrario? Lo vieron como un enemigo y buscaron falsos testigos para asesinarlo. Esas personas en sus corazones son malvados. Entonces el apóstol Pablo sabe que en el ejercicio pastoral, en el ejercicio ministerial, se va a encontrar con algunas personas que van a tener un corazón perverso, malvado, que van a planificar cosas en contra de él. En la Escritura hay varios relatos donde hombres planificaron cosas perversas en contra del siervo de Dios. Hay un hombre llamado Mardoqueo, que era un siervo de Dios en el tiempo cuando el pueblo de Jerusalén, de Judá, estaba allá en Babilonia. Y este hombre Mardoqueo era un hombre temeroso de Dios, un hombre recto, un hombre íntegro. Pero había un hombre malvado llamado Naamán. Y este hombre planificó detrás de él y a espaldas del rey quitarle la vida a este hombre. Más tarde el Señor reveló y sacó todas las cosas a la luz, y Mardoqueo fue honrado y este hombre se le quitó la vida después con toda su familia. ¿De qué sirve entonces hacer cosas en contra de otro a espaldas si realmente el Señor Dios Todopoderoso todo lo ve, todo lo conoce, todo lo sabe? Y en ese sentido tenemos que cuidar nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo le pide a la iglesia de Tesalónica que oren al Señor para que el Dios Todopoderoso pueda librarlo de estos hombres impíos y perversos que se van a encontrar en el camino del trabajo de expandir el reino de Dios. Hoy día, hermanos, sucede lo mismo. Pasan estas situaciones en algunas congregaciones, que llegan personas del mundo de la oscuridad que no conocen al Señor y se entregan al Señor a veces emocionalmente. Participan a veces en las congregaciones, pero algunos no han abandonado radicalmente el mundo de las tinieblas o de la oscuridad. Y son impíos, engañadores, mentirosos, que en vez de apoyar la obra del Señor, ponen trampas, obstáculos y hacen acciones que perjudican la iglesia de Cristo Jesús. De esas cosas uno tiene que orar al Señor para decir: Señor, guárdame de estas personas, guárdame de estos individuos. Cúbreme, Señor, con tu presencia, de modo que no me afecten y que donde quiera que vaya, tu palabra corra, Señor, y pueda llegar a los corazones de las personas y pueda dar vida, la vida abundante que solamente el Señor le puede dar. Cuando la gente se acerca al mundo de la oscuridad, al mundo de la inmoralidad, de la droga, del alcohol, que supuestamente son elementos divertidos, que algunos llaman vamos a pasarlo bien. ¿Sabe qué? Eso es una mentira diabólica. Son pasiones desordenadas que más tarde se convierten en trampas y destruyen la vida de las personas. Dentro del trabajo pastoral, muchas ocasiones yo me acerco a los jóvenes que fuman marihuana, cocaína. Hoy día
me acerqué a alguien en un lugar que estaba comprando y este joven me dijo, todo me es lícito, me dijo. Estaba preparando ahí un cigarrito de marihuana, un pito que le llamaban anteriormente. Usted sabe ese lenguaje. Y él dijo, todo me es lícito. Yo le dije, pero ¿por qué no citas la otra parte del versículo? Y la otra parte del versículo dice, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces citó una parte de la escritura y la otra no. Eso lo hace el diablo mismo. Porque cuando Satanás tentó a Jesús, él citó una parte de un salmo, pero no citó el salmo completo. Interesante, ¿ve? Entonces, nosotros tenemos que estar muy atentos en el ministerio, en la enseñanza, en la predicación, porque vamos a encontrarnos en el camino con hombres que son perversos y malignos y que se levantan en contra del reino de Dios, pero en el nombre de Jesús, con la oración, buscando el rostro de Dios, Dios abrirá caminos donde no lo hay. Dios abrirá puertas donde no lo hay, porque servimos al Dios Todopoderoso y el Señor que tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Él va a darnos la capacidad y la habilidad de su espíritu para seguir sembrando y compartiendo las buenas nuevas de salvación. Gloria al Señor. El Dios Todopoderoso sigue en su trono y la victoria está en sus manos. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga, te ayude, te prospere, así como prospera tu alma en Cristo Jesús. Oremos. Padre Santo, te damos gracias porque siempre tu palabra es maravillosa, es poderosa, ilumina la mente y el corazón y nos enseña a tomar buenas decisiones, Señor, para nosotros, nuestro matrimonio, la familia, nuestros hijos, la iglesia, las finanzas. Y en todo, Señor, tú eres el que nos ayuda, porque tú nos has dicho, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Por eso, Padre, oramos que tú nos libres, Señor, de hombres perversos, mujeres perversas, hombres malignos, mujeres malignas, Señor. Y que seas tu Santo Espíritu y tú, mi Señor Jesús, abriendo puertas donde no lo hay y abriendo caminos en el desierto, Señor, para que tu palabra corra y pueda llegar a los corazones de las personas que la necesitan. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga